Bueno, ya estamos de este lado del estudio en la mesa con Luis Miguel González. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Encantado. Buenas. Arturo Dam. Hola, muy buenas noches, Alicia, Luis Miguel. Alicia Salgado, ya te escuchábamos en la nota, que nos ayuda un poco a tener un acercamiento básico, primario, sobre esta iniciativa que están impulsando diputados de Morena. Y lo primero que yo les quiero preguntar ¿es viable lo que están pensando? ¿Es viable lo que están proponiendo para garantizar, como quieren, o por lo menos ese es el racional, una mejor jubilación, una mejor pensión para las personas en su momento del retiro? Hay muchas maneras de contestar sobre si es viable. La que quieras, la que quieras. A ver, se necesita un capital semilla de 60,000 millones de pesos. 60,000. Y las fuentes de financiamiento de ese capital semilla no están todavía tan claras. En ese sentido, amanecimos, bueno, esta semana entramos con la novedad de que ya encontraron de dónde son cuentas no activas de trabajadores de más de 70 años. Yo diría, lo primero, no estaba en la reforma constitucional que se presentó el 5 de febrero y habría que hacer bien las cuentas. Al mismo tiempo insiste el gobierno diciendo los derechos de los trabajadores son imprescriptibles. ¿Qué pasaría si todos los que tienen derecho a reclamar ese dinero lo reclaman y no llegan a alimentar el Fondo de Bienestar? Bueno, es un primer planteamiento, Arturo. Mira, yo creo que aquí lo que estamos viendo es una muestra más de que cualquier político, cualquiera, cree tener el derecho de disponer de las propiedades de los demás como crea más conveniente. Por más buena que sea la intención, garantizarle a quienes se pensionan con un salario igual a menos el sueldo promedio de cotización del IMSS en promedio, ¿sí? Garantizarle que se puedan pensionar con el 100% de su último salario, lo cual serían 16,778 pesos mensuales. Hombre, ¿quién no quisiera eso? Y bueno, ya puestos a querer, pues el doble, el triple, el cuádruple, ¿por qué no? Pero aquí de lo que se trata es de, a ver, una persona de 70 años que no haya reclamado el dinero que es de él, está en una cuenta individual de su Afore, se puede traspasar ese dinero a lo que sería esto que se conoce como Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y si llegara a reclamarlo, si de pronto apareciera, obviamente se le tendría que regresar porque esto no prescribe. O sea, el que tú no lo reclames en algún momento no quiere decir que después de los 70 años ya ese dinero desapareció, sigue siendo tuyo, ¿no? Pero aquí lo interesante es nuevamente esta idea de disponer del dinero de los demás como crean más conveniente. Ese es un problema. Fíjate que más allá de todo, yo creo que hay un prejuicio ideológico en todo esto y una intención política. Hay que subrayarlo, ¿no? Porque el presidente López Obrador asume el compromiso de mejorar las pensiones de retiro en una reunión importante con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hay que decirlo, y lo dijo en enero, ¿no? Y desde ahí empezó a gestarse esta posibilidad de una reforma al sistema de pensiones, cuestionó las reformas del presidente Zedillo y del presidente Calderón. Tanto la primera es la ley del 97, la ley del IMSS del 97, que crea el sistema de las Afores, y la segunda es la del 2007, una década después, en la que se transita el sistema de pensiones del Estado hacia un sistema de Afore única, el pensioniste famoso. En consecuencia, hoy tenemos como este tema confundido. La propuesta hace una mezcla, que es lo que no es razonable, porque el acumulado de fondos inactivos de los que se hacen referencia son 37,000 millones de pesos y están en las Afores de los que son constituidas por los trabajadores que pagan la cuota. Ellos y sus patrones particularmente, el Estado solo paga un 5%, un 0.5, hay que decirlo, el trabajador 1.7 y el empleador paga 6.5 y que se ha ido creciendo, ya empezó a crecer este año y va hasta 13.5%. ¿Qué tenemos hoy? Que te vas a transferir de unas cuentas a este fondo para que se pueda complementar el pago del ISSSTE. En el ISSSTE hay un verdadero problema.
de fondo, es un problema de gobierno, es un problema del Estado mexicano. A todos los trabajadores que se les han jubilado no se les paga bien, y la razón es porque la cuota sobre la que el patrón Estado aporta y la cuota que paga el trabajador es muy bajita, porque se hace sobre el salario, la cuota básica. Y el sueldo de un trabajador del Estado, lo mismo que sea militar o no, con excepción de con las grandes excepciones, claro, que están en la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y la Banca de Desarrollo, en general, todos los demás reciben este salario desintegrado. Y solamente se paga la cuota sobre el 20% de su salario. Evidentemente, cuando van a jubilarse, solo reciben una parte mínima. De ahí que sí es necesaria una reforma, importante reforma, pero es el patrón, el Estado, el que debe de encontrar las fuentes estrictamente presupuestales para lograrlo. Hoy veía un reporte de la Comisión de Presupuesto que emitió la opinión a este dictamen, en donde viene el desglose de las cantidades que esperan recabar 25,000 millones de pesos, ¿tú crees?, en el primer año para integrar este fondo de pensiones. A propósito de lo que acabas de estar señalando y lo que preguntabas, ¿de dónde va a salir el financiamiento? Vamos a escuchar, es muy breve, cómo lo explicó esta mañana el presidente López Obrador. Vamos a escucharlo. Entonces, ¿cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. De ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo. También los terrenos, bienes de Fonatur que quedaron y que cuidamos para que no se los roben o que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación, todo eso va a ese fondo. Pero también hay algo que tiene que ver con las AFORES. Las administradoras de las AFORES se quedan con pensiones no reclamadas. Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero. Por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos. Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, le queda a las AFORES. Bueno, cuando haya utilidades de Mexicana, cuando haya utilidades del Tren Maya, cuando haya utilidades. Y yo quiero ver aquí qué cara pusieron los militares, ¿no? Porque pues ya me están quitando mis utilidades, suponiendo que las haya. Y además, a ver, las utilidades de una empresa tienen que utilizarse para reinvertirse en esa empresa y que la empresa crezca, se vuelva más productiva, más competitiva, ¿no? Ya decir, a ver, suponiendo que tengan utilidades, se van a destinar a esto, pues entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para poner al día esas empresas, suponiendo que se tengan que poner? Y toda empresa, sea privada o sea el gobierno, pues tiene que ponerse al día, ¿no? Y yo aquí quisiera ver a ver qué cara pusieron los militares, porque pues ya les quitaron sus utilidades, cuando las haya. Cuando las haya. Hay un mensaje vespertino, nocturno, de la Secretaría de Gobernación, donde dice es 25% de las utilidades. No todas, son solamente el 25%. Y 75% de los bienes incautados. De los ingresos por bienes incautados. Yo diría, a mí hay una cosa que me parece positiva y es, creo que vale la pena discutir sobre este dinero no reclamado. ¿Cómo es que llegamos a 40,000 millones, 37,500, como dice Alicia? Es, primero, la gente no sabe que tiene derecho
al dinero que tiene en su Afore. Una cantidad de 37, 40 mil millones en un sistema donde el saldo promedio es muy bajo, quiere decir que son cientos de miles, millones de trabajadores que no saben que tienen algo y que no lo están reclamando. Entonces, yo diría, soy optimista en el sentido de probablemente el mejor escenario es no pasa la iniciativa en los términos que viene, pero muchas familias van a descubrir que tienen un dinero que no han reclamado y del que deberían de hacer uso. Fíjate que este punto es el clave, ¿no? Tú no puedes pasar de un sistema a otro los recursos porque son propiedad de alguien. Eso quiere decir que el artículo 301 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y apegado estrictamente al párrafo constitucional que acredita o que da posibilidad de crear estas afores, establece como un derecho la jubilación siempre y cuando cumplas con las semanas de cotización, que estas se han bajado de acuerdo con la reforma del 2020. 1.200 a 750. Ajá, y luego quedarán en 1,000, ¿no? Y también con la edad de jubilación, que ha quedado en 65 como máximo. La mayor parte de la gente llama su jubilación a los 60 años, una muy buena parte. Pero hay una parte de trabajadores que empezó a cotizar. Y es una parte importante, cerca del 12% y un 97% son mujeres. Empezaron a cotizar en promedio teniendo 40, 42 años. Y da la casualidad de que el régimen está por iniciar. Estos trabajadores que tienen un primer empleo formal después de esa edad y están por jubilarse, pero muchos de ellos no saben que tienen los recursos, como tú dices. Hay un problema serio de unificación de cuentas, porque no se establece, no es fácil identificar, pero piensa, por ejemplo, en trabajadores cañeros, cañeros, que dependen de una zafra, pero que en el Inter se van a la construcción o en el Inter se van de mojados y regresan. Muchas veces sus patrones pagaron la cuota, tienen el registro, pero cada patrón los registra con una cuota diferente y ellos no lo saben. Y de pronto alguien les dice, oye, porque además hay todo un coyotaje justamente aprovechando a esos trabajadores de la parte baja para jalarlos y hacer el reclamo. Se reclama alrededor del 30% de los saldos inactivos en las afores, alrededor del 30%. Tampoco es fácil. Y la otra es que en ese artículo 302 de la ley del IMSS, reformado en el 20, se establece que, pero en esta administración lo reformaron, porque otra vez, ¿no?, que los saldos de las cuentas inactivas pasan al IMSS y en este caso en el ISSSTE no hay esta reforma y el IMSS tiene la obligación de constituir una reserva en función de las reglas que fije la Secretaría de Hacienda para ello. Hasta hoy nada se sabe de cuánto se ha traspasado y cuánto se ha hecho. Yo tengo entendido que es aproximadamente el 20% de los saldos. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir un hecho que se constituyen en la primera década, o sea, 10 años después de que haya, de que esté el momento máximo de jubilación, que son los 65 años. Entonces, esta iniciativa lo que hace es bajar esa posibilidad de los 75 a los 70 años para que tú lo puedas reclamar, o sea, de golpe y porrazo te hacen un tache. Y en segundo lugar, te incorporan los recursos o patrimonio que hayas integrado en la cuenta del Infonavit, que eso tampoco se está considerando aquí. Tú puedes reclamarlo todo en conjunto y si no alcanzas una pensión garantizada, te tienen que devolver el total de los saldos. Muchas ocasiones los trabajadores empiezan a ajustar esta posibilidad recordando que cotizaron alguna vez y buscando la forma de cuentas, de ahí vienen los coyotajes. Yo creo que si el Estado mexicano quisiera beneficiar efectivamente a los trabajadores, buscaría a través de su sindicalismo oficial el que se unifiquen esas cuentas. Una cosa que se hace destacado también es el momento en que viene esta discusión. Primero en comisiones, en San Lázaro,
para eventualmente que pase al Pleno. El momento electoral, el tiempo electoral. ¿Quién puede estar en contra de que el trabajador se jubile con el 100%? Pero quizás no es la forma, no es el mecanismo, se los planteo. Por el momento. Sí, ¿hasta qué punto esto ya está muy politizado? ¿Qué va a pasar con esto? Pero sin duda alguna, como argumento de gobierno, pues es muy bueno. A ver, yo lo que pretendo es que todos aquellos, porque ojo, no es todos los trabajadores que ganen menos del sueldo promedio de cotización del IMSS, que se puedan jubilar con 16,778 pesos mensuales, que sería el 100% del salario que estarían ganando. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Aquí, como en todo, como la economía, es, bueno, cuántos recursos hay, cuánto se necesita y de dónde va a salir. Y como no les alcanza, pues ahí se dieron cuenta de que hay recursos inactivos, por ejemplo, en las Afores, y bueno, pues si nadie los reclama, ¿por qué no utilizarlos para esto? A ver, evidentemente es muy bueno en un tiempo electoral. Lo único que hay que enfatizar es otro compromiso más para quien llegue a gobernar. En cualquier caso, los tiempos de esta reforma hacen que este gobierno, vamos a decir, se ponga la medalla, pero le cargue la factura a quien venga. Es un gobierno que ya va a entrar con finanzas públicas muy debilitadas, muy comprometidas. En su momento, no hay dinero. No hay dinero que alcance y el problema se va pateando el bote, Luis Miguel, se va pateando. Entonces, efectivamente, vamos a instalar con muchísimo derecho para mucha gente esto de yo puedo ya aspirar a tener 16,778 pesos. Pero en ninguno de los casos este pago le toca, vamos a decir, en ningún caso este gobierno le toca hacer frente a este pago. Será el compromiso del próximo gobierno. En este momento será la deliberación, la publicidad, la deliberación legislativa. El dinero va a tener que empezar a fluir, a llegar a las cuentas en el próximo sexenio. Y ahí sí le tocará a quien gobierne literalmente empezar a romper el cochinito. Se nos acaba el tiempo, pero un comentario final, Alicia. Yo creo que uno de los puntos que subrayaría es que a 7 semanas de que sea la elección, es evidentemente que la propuesta es de carácter político. Me llama la atención en particular el momento que se hizo este ofrecimiento, porque finalmente regresan al corporativismo puro del presidencialismo que tanto han cuestionado, ¿no? O sea, si yo quiero el favor de los trabajadores al servicio del Estado, de los sindicatos ligados a los mismos, pues aquí voy a tener mi salida y mi compromiso. Creo que ese es uno de los puntos. ¿Sabes qué es lo que más a mí me preocupa? Que una vez que estos fondos, que son del IMSS, insisto, y que en el ISSSTE no sabemos ni siquiera si existe algo similar, o en el pensioniste, o sea, nadie sabe, nadie conoce las cuentas del pensioniste, menos si tiene una reserva, menos si la está movilizando hacia el ISSSTE y cómo se utiliza. Entonces, hoy si tú los mandas estos recursos a un fondo de pensiones administrado por Banco de México, pueden ser considerados activos financieros y no necesariamente gastarse en las pensiones. Todos los fondos y fideicomisos públicos constituidos por mandato del gobierno federal en el Banco Central pueden ser activos financieros. Y hoy lo mismo pueden ser utilizados para compensar faltantes presupuestales, a menos que el lunes en su dictamen le pongan expresamente que los recursos no pueden ni queda prohibido eso es lo que gastarlos. ya se dijo, ¿no? Se van a tener que destinar nada más esto. Ahora, lo que sea Luis Miguel, el próximo gobierno... No está claro. No está muy claro, pero bueno, porque no está todavía escrito, pero esa es la intención. Ahora, dice Luis Miguel, el gobierno entrante va a tener que romper el cochinito para darse cuenta que está medio vacío. Bueno, el tema todavía le falta, pero hoy tuvimos una primera aproximación. Alicia, gracias. Arturo, gracias. Gracias a ustedes. Quédense en la señal de ADN 40. Jorge Fernández Menéndez y Viera Belsazo en todo personal. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.